Bueno, este vídeo voy a explicar un poco cómo es un banco, cómo funciona un banco y cuál es la naturaleza de las necesidades financieras que tienen los bancos. Un banco es, bueno, pues vamos a crear un banco hipotético, que es un banco que va a tener 100 euros nada más, para que nos entendamos. Y entonces de esos 100 euros, pues digamos que tengo 10 billetitos de 10 euros cada uno. Uno de esos billetes es mío. Luego vamos a poner que tengo, y este es un ejemplo cualquiera, tengo otros 3 billetes, 3 billetes de 10 euros, que son de ahorradores, ahorradores. Vamos a poner aquí una A de ahorradores, que bueno, pues vamos a suponer que este es mi banco, que yo soy el banco del barrio, y personas que quieren ahorrar dinero, pues me traen a mí 10 euros cada uno y yo les doy un interés por ese dinero. Vamos a poner que yo les doy, pues ponle un 2% de interés, y este es un ejemplo que da igual, pero es un ejemplo cualquiera. Luego además tengo dinero pues de los negocios de mi barrio, es decir, tengo un montón de negocios en mi barrio que andan entrando y sacando dinero, me dan dinero, sacan dinero, piden dinero, sacan dinero, y bueno, pues de media yo tengo 20 euros de los negocios de mi barrio, es decir, tengo otros 2 billetitos de 10 euros, este es de los negocios, y otro billetito de 10 euros de los negocios, con lo cual tengo ya 60 euros de los negocios. A estos, entre las comisiones que les cobro y unas cosas y otras, bueno, pues el dinero que tengo de ellos, digamos que me cuesta pues un 0,5%, vamos a pensar. Luego además, como soy un banco, yo puedo ir al Banco Central Europeo y decirle, oye, pues usar el dinero del Banco Central Europeo, y le pago un 1 al Banco Central Europeo. Entonces vamos a suponer que tengo otros 2 billetes de 10 euros, otros 2 billetes de 10 euros, que son del Banco Central Europeo, por el que pago un 1%, por ese dinero que tengo. Y luego pues vamos a suponer que tengo otros 2 billetes de 10 euros que me han prestado otros bancos a los que les pago pues quizá un poquito menos que a mis ahorradores, y un poquito más que al Banco Central Europeo. Pues vamos a poner, esto es un banco alemán, vamos a poner, y esto es un banco francés, y a estos les pago un 1,5%. Con lo cual yo ya tengo mis 100 euros, que son los 100 euros que yo manejo en el banco, y con este dinero yo voy a empezar a operar como banco, que es que voy a prestar euros, y voy a prestar euros a un interés determinado, de tal manera de que tenga dinero para pagar a todo el mundo sus intereses, y además tenga beneficios, y además tenga dinero. Bien, ahora yo como banco, vamos a suponer, y obviamente esto en la realidad hay que tenerlo en cuenta como flujos de dinero, etcétera, etcétera, pero para simplificar mucho el problema y por lo tanto la comprensión, vamos a suponer que yo he prestado estos 100 euros, los he prestado enteros, 100 euros. Y resulta que cuando me he encontrado lo que me han devuelto entre intereses y lo que me han devuelto y todo, pues claro, me han devuelto solo 98 euros. Me han devuelto solo 98 euros, con lo cual está claro que me faltan 2. No es que me faltan 2, porque tengo 10 euros míos, por lo tanto lo que pasa es que me quedaría con 8 euros míos nada más, si tuviera que devolverle el dinero a todos estos a la vez. Este 2% es significativo, porque del total del dinero que maneja el sistema financiero, aproximadamente en España 3 millones de euros, bueno, pues el 2%
es aproximadamente 60.000 millones de euros, que es, digamos, la cantidad que se está manejando del dinero que necesitan los bancos, es decir, han recuperado un 2% menos de lo que necesitaban recuperar. Bueno, pues, como os estaba explicando antes, he recuperado solo 98 euros, por lo tanto me faltan 2 euros, pero me faltan 2 euros y me faltarían 2 euros realmente si todo, vamos, ni siquiera me faltarían si toda esta gente me pidiera todo su dinero a la vez, pues tendría para dárselo, es decir, que ni siquiera me faltarían 2 euros, porque tengo 10 que son míos. Claro, se me acabaría el negocio, pero no pasaría nada, en todo caso. Porque claro, cuando un dinero hace falta, y eso lo entiende el común de los mortales, es porque lo necesitas, no sé, por ejemplo, para pagar la hipoteca. Es decir, que yo estos 2 euros, es decir, tengo 98 en vez de los 100 y pico que tenía que tener, y estos 2 euros los necesito imperiosamente, bueno, pues si todo el mundo me pidiera el dinero, incluso yo me lo pidiera a mí mismo, entonces sí me faltarían 2 euros. La explicación que se da es que, bueno, estos 2 euros hacen falta para engrasar el sistema, para que mi banco esté engrasado y, por lo tanto, equilibrado en función de cómo tienen que ser las cosas, es decir, cómo tienen que ser las cosas de acuerdo a esta teoría o a esta creencia que todo el mundo asume. Es que, claro, yo no puedo tener 8 euros solo míos, sino que tengo que tener 10 euros solo míos. Eso es el famoso tema del core capital, del capital central, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces vamos a poner esto ahora en la perspectiva de los miles de millones que hacen falta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Decimos que la banca necesita 54.700 millones, 59.300, vamos a poner 59.300 millones de euros. Este es el equivalente a los 2 euros que nos faltan. Ahora, estos 2 euros que me faltan, la necesidad es imperiosa. Tan imperiosa es que ya hemos pedido ese rescate. Las razones por las que se dice que la razón es imperiosa, que ese dinero hace falta, son que vuelva el crédito al mercado. Es decir, decimos que claro, si los bancos no tienen este dinero, como les faltan 2 euros, pues no dan créditos. Y claro, hacen falta créditos porque la gente necesita créditos. Esto se dice al mismo tiempo que se dice que el mayor problema de deuda español es la deuda privada. Es decir, que los privados, empresas y particulares, debemos una barbaridad de dinero. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar 59.300 millones de euros para dárselo a los bancos imperiosamente para que vuelvan a dar crédito a los privados y por lo tanto el problema de un exceso de deuda privada empeore. Porque claro, si dan más créditos, pues nos endeudaremos los privados aún más. Para lo cual les damos 59.300 millones de euros a los bancos. Ahora, ¿por qué es imperiosa esta deuda? Bueno, realmente solamente puede ser por 2 cosas. Una, porque los bancos tienen que pagar a alguien y no tienen el dinero, o porque alguien se cree que si los bancos no tienen este dinero, aunque no tengan que pagar imperiosamente a alguien, pues la cosa no funciona. Es decir, solamente puede ser por estas 2 cosas. Porque, ¿quién ha dicho que la cosa no funciona en el ejemplo anterior? Bueno, pues oye, resulta que yo tengo 2 euros menos, porque me han devuelto menos dinero, pero no tengo la necesidad imperiosa de tener que darle ese dinero a alguien.
Entonces solamente puede ser por esto, porque los bancos tienen que pagar el dinero a alguien y no lo tienen, o porque nos creemos que es que tenemos que engrasar a los bancos para que el resto de la economía funcione. Y esto no es más que una propuesta y una creencia. Es una propuesta loable y una creencia, como todas las creencias loables. La pregunta es esto verdad? ¿Es esto verdad? Bueno, ahora voy a poner esto en perspectiva de lo que son los presupuestos generales del Estado. Entonces, fijaros cómo son las cifras. Lo que se va a gastar el Estado en total, el techo de gasto, es decir, lo que se va a gastar el Estado en educación, en sanidad, transferencias a las autonomías, personal, tú lo nombres, todo, defensa, son, este año que viene, 73.255 millones de euros. Además de esto, que es lo que nos vamos a gastar en todo, vamos a pagar como Estado 38.000 millones de euros a los bancos, en forma de intereses. Porque los bancos, claro, también nos prestan dinero en forma de intereses. Y esto es el total que nos vamos a gastar al año que viene. Que no sé lo que suma, pero nosotros pensamos que vamos a ingresar de impuestos, de IVA, de multas, de unas cosas y de otras, 124.045 millones. Bien, entonces, nosotros, como quien dice, tenemos para gastar este dinero, nos vamos a gastar de este dinero que tenemos para gastar 73.255 millones en todo y 38.000 millones de euros para los bancos. Eso lo vamos a hacer con estos ingresos. Y además hemos pedido un rescate financiero en números redondos de 60.000 millones de euros para los bancos. Este ya no como intereses, sino simplemente para engrasar a los bancos, que no están bien engrasados. Y esto es lo que se dice, Suena a chiste, pero le estamos diciendo que hace falta este dinero para engrasar a los bancos porque no están bien engrasados. A no ser que alguien me diga que la realidad es otra, que es que los bancos tienen que pagar este dinero, ponle a los bancos alemanes y franceses que ya no quieren tener más riesgo en los bancos españoles, por ejemplo, y resulta que no tenemos estos 60.000 millones de euros para pagárselo a los bancos franceses y alemanes. Puede ser el caso, pero entonces que lo digan y vemos las cosas como son. Pero si es como lo cuentan, que simplemente hay que tener un core capital, unas exigencias de cuánto dinero es mío, y entre lo que me ha entrado, lo que me han devuelto, lo que ha fallado la economía, me faltan 2 euros, es decir, ese 2% del dinero total que manejo, que son estos 60.000 millones de euros. Claro, tú fíjate, nos estamos gastando 60.000 millones, o sea, del dinero que tenemos para usar al año que viene, vamos a usar 60.000 para dárselo, más 38.000 de intereses, vamos a usar 98.000 millones de euros para los bancos y 73.255 millones de euros para colegios, defensa, educación, sanidad, paro, tú lo nombres. Claro, a cualquier persona con sentido común estas cifras le rechinan, y estas cifras son cifras reales, las he sacado de las cifras publicadas. ¿Solución a este problema? ¿Cuál es la solución a este problema? Bueno, si asumimos como verdad las siguientes cosas, que Europa no va a dejar caer al euro, y por lo tanto a ninguno de sus países, y por lo tanto que todos los países van a pagar sus deudas, se lo deban a quien se lo deban. Bueno, pues como vamos a pagar de todas maneras,
lo primero que vamos a hacer es, con estos 38.000 millones de euros que pagamos en intereses por la deuda que tenemos a los bancos, bueno, pues vamos a simplemente a refinanciar esto. Es la típica cosa que se dice, bueno, refinancio a un interés más barato, a un interés más bajo. ¿Cuál es el interés más bajo? Bueno, el Banco Central Europeo le deja el dinero a los bancos al 1%. Bueno, pues, joder, pues que me lo deje a los estados al mismo por ciento, al mismo 1%, y convierto deuda con bancos en deuda con un banco, el Banco Central Europeo, y le pago un 1% de interés. Con lo cual esto lo podríamos dejar reducido a 10.000 millones. Ya de momento pagaría de intereses al año que viene pues solo 10.000 millones, porque claro, ya no tengo que pagar tantos intereses. Esto más o menos debemos de estar pagando de media el 4 ahora. Así que bueno, pues yo hago una refinanciación, voy a seguir pagando la deuda y además, pues bueno, voy a pagar de intereses 10.000 millones. 10.000 millones de intereses, con lo cual tengo 75.000 en números redondos para todas las cosas, de euros, más 10.000 de intereses, millones de euros de intereses, pues ya son 85.000 millones de euros, con lo cual, como voy a ingresar 124.000, pues tengo aquí un dinerín que me sobra para reducir deuda, con lo cual reduzco deuda total de ese numerín que me sobra. Bueno, y aún tenemos los 60.000 millones de euros que me han dado para, de momento, por lo que parece, solo es engrasar el sistema financiero. Porque alguien ha decidido que necesita estar más engrasado. Bien, supongamos que esa decisión de que tiene que estar más engrasado, pues es simplemente una creencia, es una decisión incorrecta porque está basada en una creencia de algo que no es real. Es decir, que realmente, en el ejemplo que veíamos antes, yo no tengo la necesidad imperiosa de esos 60.000 millones de euros, a no ser que alguien me esté pidiendo ese dinero y no lo tenga, que podría ser el problema, pero en ese caso que lo cuenten, que nos lo expliquen. Pero si no es el caso, utilizamos estos 60.000 millones de euros para engrasar la economía productiva. Que es lo que necesitamos. En vez de engrasar el sistema financiero, engrasamos la economía productiva, que una vez que esté funcionando, como de todas maneras va a utilizar el sistema de los bancos para mover el dinero, pues al fin y al cabo, en el ejemplo anterior, a lo mejor en vez de tener 2 billetes de 10 euros del dinero que mueven las empresas, pues de repente, gracias a todo este dinero que meto en la economía productiva, pues paso a tener 10 euros más, con lo cual empiezo a manejar más dinero y empiezo a estar más engrasado. Entonces, bueno, para mí esto es muy lógico. Lo que no entiendo es cómo no es lógico para otras personas, y no sé si estoy equivocado, y si estoy equivocado me gustaría que algún experto o alguien que piense que este ejemplo está mal explicado, que me explique por qué, dónde falla mi comprensión, porque si mi comprensión no falla, estamos haciendo el canelo y nos estamos sometiendo a una tortura, pues como cuando uno se pone en plan autodestructivo desde el punto de vista psicológico, porque debemos de tener algún sentimiento de culpa, y entonces nos estamos simplemente latigando, inventándonos una historia que no es necesaria, cuando se podría mover el mismo dinero, el mismo que hay, de una forma mucho más inteligente. Ruego que todas las posibles respuestas que pueda tener a este planteamiento, pues las dirijáis como comentario o me las mandéis al email, que os lo dejo abajo en el vídeo, para que, bueno, a ver si podemos entre todos comprender qué estamos haciendo con el dinero en España, que creo que es responsabilidad de todos.